Vamos a mirar un ejercicio que involucra a la matriz asociada a diferentes bases en una transformación lineal, como el que está en pantalla, que dice que sea f de R3 en R3, con matriz asociada en las bases, bueno, y da una base B y una base B', que se sobreentiende obviamente que la base B es la base de entrada y la base B' la de salida, o sea, la del codominio es B y, perdón, la del dominio es B y la del codominio es B'. ¿Sí? Y se da la matriz asociada. Lo que nos piden es calcular f de 630, hallar la fórmula para f, calcular las coordenadas del vector 3, menos 1, 2. Después nos piden sean x1, x2, x3 las coordenadas del vector 3, menos 1, 2 en la base B, calcular el producto entre la matriz asociada y en esas coordenadas, ¿sí? Y luego hallar la imagen de 3, menos 1, 2 y calcular el producto entre la matriz asociada y un vector genérico x y z, ¿sí? A ver qué ocurre y lo que pide es compararlo justamente con la fórmula de la transformación lineal. Vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. Es un ejercicio que lleva varias partes y además nos permite relacionar de alguna manera todo lo que veníamos haciendo sobre matriz asociada. Bueno, entonces ahora lo voy a quitar y vamos a comenzar con el mismo. En primer lugar vamos a traducir lo que me está diciendo la matriz asociada y por supuesto las bases que me dieron para el dominio y para el codominio. Esto es fundamental ya que a partir de ahí es que vamos a comenzar el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos como la base del dominio es 2, 1, 0, 1 menos 2, 0, 0, 0, 1. Eso quiere decir que f de 2, 1, 0, ¿sí? Y entonces acá lo que voy a hacer es mirar justamente la primera columna, ¿sí? De la matriz. Entonces encuentro que es 3 menos 2, 2, la primera columna, que son las coordenadas de la imagen del 2, 1, 0, pero en la base del codominio. Es decir, que esto va a ser lo mismo que 3 por 1, 1, 0, que es el primer vector de la base, menos 2 por 0, 1, 0 y finalmente más 2 por 0, 0, 1, ¿sí? Obvié las comas porque bueno, la notación me parece que es bastante sencilla, es decir que f de 2, 1, 0 me daría en la primera componente 3. En la segunda componente tendríamos 3 menos 2, que sería 1, y la última componente tendríamos 0, 0 y 2, la última 3, 1, 2. Bueno, luego tenemos que f de 1 menos 2, 0, ¿sí? No sé si es necesario esto, pero bueno, de paso repasamos el significado, ¿no? Me tengo que fijar ahora en la segunda columna, entonces esto es menos 1 por el primer vector de la base, menos 1 por el segundo vector de la base y 1 por el tercer vector de la base, obteniendo en la primera componente menos 1. La segunda componente es menos 1 menos 1, o sea, menos 2. Y la última componente 1. Y finalmente tenemos f de 0, 0, 1. Espero no confundirme con las cuentas, cosa que es algo muy común en mi columna. Entonces tenemos 0 menos 1, 0. Es decir que va a ser 0 por el primer vector de la base. ¿Sí? No importa mucho esto porque la verdad que si es 0 se va a ir. Menos 1 por el segundo vector de la base y 1 por el tercer vector de la base. Ahí estamos. Y al hacer las cuentas entonces tenemos primera componente 0, segunda componente menos 1 y última componente 1. Muy bien. Listo. Entonces vamos a calcular entonces f de 630, pero f de 630, si nosotros nos damos cuenta, 630 es el triple del primero de los vectores que aparecen, ¿no? O sea, 210 es lo mismo que 3, perdón, 3 por 210 viene a ser 630, ¿no es cierto? Esto quiere decir entonces que f de 630 yo lo puedo pensar como f de 3 por el vector 210, y esto es lo mismo por transformación lineal, 3 por f de 210, y sería lo mismo que 3
por 312. Acá estoy utilizando que la imagen de 210 es 312 como habíamos calculado acá. Es decir que f de 630 no es más que 936. ¿Sí? Esta es la imagen de 630. Bien, ahora, para hallar la fórmula de f necesitamos hacer un procedimiento un poquitito más delicado, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es tomar un vector genérico, esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿no? X y Z, y lo vamos a descomponer en la base del dominio, es decir, vamos a poner alguien por 210 más alguien por 1 menos 20, es decir, el punto 1, ¿no? Acá tendríamos el punto 2, más alguien por 001. Y esta descomposición, si podemos sacar valores rápidamente, lo hacemos. Por ejemplo, gamma es fácil de sacar porque es la única componente, es la única variable, o incógnita, mejor dicho, que sobrevive en la tercera componente. O sea que gamma está casi que obligado a ser z, ¿no? Así que acá ya directamente vamos a poner z. Porque fíjense que este 0 y este 0 hacen que alfa y beta no participen en la última componente, ¿no? Bien, entonces conociendo esto, vamos a mirar primeras componentes. Y si miramos primeras componentes, obtenemos 2 alfa más beta, y eso obviamente debe ser igual a x, y segundas componentes, alfa menos 2 beta. Y eso seguramente debe ser igual a y. Perfecto. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, una opción, por ejemplo, sería multiplicar por 2 la segunda ecuación, con lo cual obtendríamos 2 alfa menos 4 beta igual a 2i, y de restar estas dos ecuaciones vamos a obtener el valor de beta. A ver, restando tenemos 2 alfa menos 2 alfa 0, beta menos menos 4 beta son 5 beta, y esto es igual a x menos 2i, con lo cual beta es lo mismo que x menos 2i sobre 5. Bueno, no sé si va a quedar muy lindo esto, ¿sí? Y finalmente, para poder calcular el valor de alfa, puedo despejarlo de la primera ecuación, que es más sencillito, ¿no? Y entonces obtendría que alfa es igual a i más 2 beta, de la primera no, de la segunda, de acá, ¿no? Y entonces alfa es igual a i más 2 por todo esto, que podríamos poner 2 quintos x menos 4 quintos de y, con lo cual obtendríamos 2 quintos x más 1 quinto de y, ¿no? Para alfa. Bueno, entonces lo que voy a hacer para que no me ocupe demasiado espacio en el pizarrón, ¿sí? Es quitar alfa y beta y vamos a poner directamente los resultados para luego borrar el sistemita de ecuaciones que me sirvió para calcularlo, ¿no? Entonces alfa es 2x más y sobre 5, lo voy a poner así para que me quede más chiquitito. 2x más y sobre 5 por el primer vector, y el otro es x menos 2y sobre 5 por el segundo vector. Es decir, que si yo hago todas estas cuentas, voy a llegar a x y z. Bien, como esto lo habíamos repasado, digamos, en otras clases, en donde teníamos que hallar la transformación lineal que cumplía ciertas y determinadas condiciones con el teorema de la determinación, nosotros ya sabemos que entonces f de x y z, ¿sí?, se va a poder escribir de la siguiente manera. A ver, f de x y z va a ser el escalar, o sea, 2x más y sobre 5 por, y acá viene la imagen de 210. La imagen de 210, es decir, por 312. O sea, f de 210, ¿no? Más x menos 2y sobre 5 por la imagen de 1 menos 20, que es menos 1, menos 2, 1. Esperemos que nos den valores más o menos agradables. Y finalmente más z por la imagen del 001, que es 0, menos 1, 1. ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a pasar a hacer algunas cuentas, ¿sí? A ver si podemos encontrar entonces la fórmula de x y de esta transformación lineal, ¿sí? Muy bien. Entonces, para la primera componente tenemos 6x más 3y
sobre 5, ¿sí? Luego acá tenemos, como es sobre 5, voy a ponerlo todo así, así me es más fácil. Bueno, no, lo vamos a separar. Entonces acá me va a quedar más menos x más 2y sobre 5, ¿sí? Y en la última se anula, ¿no? Porque z por 0 se anula. Muy bien, vamos a la segunda componente. Al multiplicar por 1 queda igual acá, 2x más y sobre 5. Y acá queda todo multiplicado por menos 2, así que va a quedar menos 2x más 4y sobre 5. Y la tercera componente sí aparece menos z en este caso. Última es multiplicar por 2 esta primera, multiplicar por 2, así que queda 4x más 2y sobre 5, multiplicar por 1 la segunda, o sea que la vamos a dejar igual, más x menos 2y sobre 5, y la última es más z. Bueno, vamos a hacer estas cuentas, a ver a qué llegamos. F de x y z es igual a... Bueno, acá tenemos 6x menos x son 5x, por suerte, dividido 5 me da x. 3 más 2 es 5y sobre 5 me da y. Uno diría, bueno, como me está dando lindo, parece que estoy haciendo bien las cuentas. Esto no es ninguna garantía, por supuesto, pero a veces uno se imagina eso, ¿no? 2x menos 2x es 0, y más 4y son 5y sobre 5, perdón, me da y. Entonces esto me queda y menos z. Y finalmente tendríamos 4x más x son 5x sobre 5, o sea que me queda x más z. Muy bien, esta es entonces la fórmula de mi transformación lineal, o sea que acá ya resolvimos el ejercicio 2 de lo que me planteaban. Por supuesto que si nosotros hacemos f de 2, 1, 0, deberíamos verificar que esto da 3, 1, 2. Y en efecto, fíjense que 2 más 1 es 3 acá. Acá tendríamos que hacer i menos z, o sea 1 menos 0, que es 1, 3, 1, y, a ver, lo voy a anotar acá, f de 2, 1, 0, me da 3, 1, y en la última es x más z, que sería en este caso 2, ¿sí? Ven que verifica esta primera condición. Obviamente que esto lo podemos hacer como no hacer, depende de si uno confía, ¿no?, en las cuentas o no. Fijémonos que en este caso tendríamos que hacer x más y, me daría menos 1, y menos z, me daría menos 2, y x más z me daría 1, menos 1 menos 2, 1, es exactamente lo que dice acá. Y finalmente podemos verificar haciendo f de 0, 0, 1, que es sencillito de hacer porque tanto la x y la y valen 0, así que acá me va a dar 0, menos 1 en el segundo y 1 en el tercero, que también verifica lo que veníamos haciendo. Es decir que hasta acá lo que tenemos es una forma de calcular la imagen, ¿sí?, usando lo que sabemos, y también tenemos la fórmula de la transformación lineal a partir de conocer la matriz asociada y las bases. Vamos a seguir con este ejercicio en el próximo pizarrón. Bueno, en el ejercicio 3 nos piden las coordenadas de 3 menos 1, 2, ¿sí?, en la base B. Es decir, lo que queremos es que 3 menos 1, 2, que evidentemente como lo ponen como coordenadas en la base B, lo estamos pensando como un vector del dominio, ¿sí? Esto lo tendríamos que escribir como alfa por 2, 1, 0 más beta por 1 menos 2, 0 más gamma por 0, 0, 1. Bueno, esto que nosotros hicimos, podemos hacer lo siguiente, podemos tomar las expresiones que habíamos calculado en el punto anterior de x y z y reemplazar y ya está, ¿sí? Esto sería una posibilidad, y bueno, si no, lo podemos hacer a mano, ¿sí? En este caso tendríamos que el último de los escalares tendría que valer 2, ¿no? No queda otra, ¿sí? Y al plantear las ecuaciones obtendríamos, por ejemplo, mirando las primeras componentes, tendríamos que 2 alfa más beta debería ser igual a 3. Y la segunda componente tendríamos que alfa menos 2 beta debería ser igual a menos 1. Y a partir de acá vamos a calcular tanto alfa como beta, ¿sí? Bien, lo que podemos hacer es, por ejemplo, multiplicar por 2 la primera ecuación, ¿sí?, al revés de lo que hicimos antes. Entonces obtendríamos algo así como 4 alfa más 2 beta igual 6, ¿sí?, al multiplicar esta por 2. Y luego tenemos alfa menos 2 beta
igual a menos 1, y con esto, si sumamos, se me van a ir los beta. 4 alfa más alfa son 5 alfa, y 6 menos 1 es 5, por suerte eso me dice que alfa vale 1. Ahora, si el alfa vale 1, entonces a partir de esta ecuación, por ejemplo, que obtendríamos que 2 más beta es 3, es obvio que beta también vale 1. ¿Sí? Es decir, que las coordenadas de 3 menos 1, 2 en esta base son 1, 1 y 2. ¿Sí? Vamos a utilizar una notación para escribir esto. ¿Sí? Las coordenadas de un vector en la base que corresponde lo vamos a poner así. Vamos a poner entre corchetes el vector, abajo la base que estamos utilizando y las vamos a poner en orden. 1, 1, 2. ¿Sí? Esto quiere decir las coordenadas del vector 3 menos 1, 2 en la base B. ¿Sí? O sea que lo vamos a escribir como otro vector. Esto puede llegar a resultar confuso al principio, pero después vamos a darnos cuenta que en realidad describir a este vector como 3 menos 1, 2 es como describirlo en la base canónica, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero el 3 menos 1, 2, ¿sí? En realidad es un vector que tiene su identidad propia, pero porque nosotros lo pensamos como 3 por 1, 0, 0, o no lo pensamos, pero podríamos pensarlo como este vector, por ejemplo, ¿no? Y entonces en realidad diríamos, ah, pero este es el vector que nosotros elegimos, o sea, nosotros elegimos usar la base canónica para expresar ese vector, ¿sí? De esa manera, ¿no? Pero entonces este vector también es el mismo, sí, lo que pasa es que está expresado en otra base, ¿sí? Bueno, estos son, digamos, detalles que, bueno, más adelante los vamos a empezar a tener en cuenta, ¿sí? Como que en realidad cuando nosotros mencionamos a un vector, estamos mencionándolo, ¿sí? Utilizando o teniendo, digamos, por supuesto, ¿sí? Que la base que estamos usando para describirlo es la base canónica. Muy bien. En definitiva, el ejercicio 3 ya estaría terminado porque acá tenemos las componentes, ¿no? Las coordenadas de ese vector, ¿sí? Así que voy a borrar esta aclaración pequeñita. Y en el ejercicio 4 nos pedía, ¿sí? También voy a borrar el sistema de ecuaciones porque el sistema de ecuaciones sirvió nada más que para calcular las coordenadas. En el ejercicio 4 lo que nos pedía era calcular un producto entre la matriz asociada y el vector formado por estas coordenadas, pero en forma de columna, ¿no? A ver, vamos a hacerlo esto. O sea, la matriz asociada era 3 menos 2, 2, luego tenemos menos 1, menos 1, 1, luego tenemos 0, menos 1, 1, ¿no? Esta era la matriz. Y ahora tendríamos que multiplicar entonces por este vectorcito de acá, por el 1, 1, 2. ¿Sí? A ver qué obtenemos. Y cuando nosotros multiplicamos acá, ¿sí? Entonces tendríamos 3 menos 1, 0 por 1, 1, 2. ¿Sí? Recordemos que es producto escalar. Primero con primero, por segundo con segundo, por tercero con tercero. Es decir, me daría 3 menos 1, 2, porque la última... Así que me dio 2. ¿Sí? Buenísimo. Ahora vamos a calcular la segunda con la segunda, es decir, menos 2 por 1, menos 1 por 1 y menos 1 por 2. Menos 2 por 1 es menos 2, y acá es menos 1, o sea, menos 2 menos 1 es menos 3, y acá menos 1 por 2 son menos 2, menos 3 menos 2 son menos 5. ¿Sí? Y finalmente este con este, que es 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, así que 2 más 1 es 3, y 2 por 1 es 2, y 3 más 2 es 5. 2 menos 5, 5, ¿sí? Les recuerdo, lo voy a escribir solamente por esta vez, que cuando nosotros resolvemos este tipo de productos hacemos fila contra columna, ¿no? Entonces ahí va a ir este resultado que se logra hacer un producto escalar. 3 por 1 más menos 1 por 1, o sea, segundo con segundo, más 0 por 2, ¿no? De ahí salió. Después tendríamos que hacer segunda fila contra columna y me da el menos 5, que recordemos que esto es menos 2 por 1, menos 2 por 1, más menos 1 por 1, ¿sí? Más menos 1 por 2, ¿sí? Que por eso me da el menos 5 que estaba ahí. Y bueno, obviamente, ¿sí? La última creo que ya es evidente, fila contra columna, entonces de ahí sale el 5, ¿no? De hacer
2 por 1 más 1 por 1 más 1 por 2, y ahí entonces tenemos al 5. Ahora, con alguna intención, ¿no? Es decir, que este es el ejercicio 4. El ejercicio 4 lo que me da es ese vector columna. Ahora, por alguna razón, lo que me piden es que busquemos además la imagen del vector 3 menos 1, 2, ¿sí? Ahora, la imagen del vector 3 menos 1, 2, usando la fórmula de la transformación lineal, que recordemos que era, si mal no recuerdo, era x más y menos z y x más z en la última. Entonces, la imagen del 3 menos 1, 2 viene a ser, en este caso, 2, y menos z me daría menos 1 menos 2 menos 3, ¿no? Y x más z me daría 3 más 2, 5, ¿no es cierto? Aparentemente no me está dando lo mismo, ¿no? No me está dando lo mismo, ¿sí? La cuestión es, ¿por qué no me está dando lo mismo? ¿Qué pasó que no me está dando lo mismo? Bueno, la razón es justamente un poco lo que habíamos visto en alguna de las clases anteriores, ¿sí? Yo acá tengo la matriz asociada a la transformación lineal en las bases b y b'. Y acá los que tengo son las coordenadas de un vector, ¿no es cierto? En este caso del 3 menos 1, 2, en la base b. Eso, de acuerdo con lo que nosotros dijimos, nos da las coordenadas de la imagen, ¿no? O sea, de f de 3 menos 1, 2 en la base b'. ¿Está bien? Pero eso no necesariamente es justamente el vector imagen. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar a ver qué es lo que pasó. ¿Es cierto que este resultado son las coordenadas de f de 3 menos 1, 2 en la base b'? Sí, efectivamente. Fíjense que si nosotros hacemos 2 por el primer vector de la base del codominio, que es 1, 1, 0. Luego hacemos menos 5 por el segundo vector de la base del codominio, que es 0, 1, 0. Y luego 5 por el último vector, que es 0, 0, 1 de la base del codominio. Y hacemos esta cuenta, tenemos primera componente da 2. Segunda componente tenemos 2 menos 5, sería menos 3. Y la última componente es 5. Efectivamente me da, ¿sí?, la imagen del 3 menos 1, 2. ¿Sí? Es decir que no es cierto que si yo multiplico la matriz por el vector me va a dar la imagen del vector. Lo que sí tengo que hacer es, si yo multiplico la matriz por las coordenadas de ese vector en la base B, me van a dar las coordenadas de la imagen de ese vector en la base de salida, en la base B'. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bueno, para terminar vamos a hacer el ejercicio 6, ¿sí? Vamos a pasar a hacer el ejercicio 6 en el próximo pizarrón. Bueno, en el ejercicio 6 lo que me piden es que calcule el producto de la matriz 3 menos 2, 2, menos 1, menos 1, 1 y 0, menos 1, 1, ¿sí? Y lo multiplique ahora por un genérico x y z, ¿sí? Por un vector genérico x y z, ¿no? Que vendría a ser justamente un vector cualquiera de R3. Ahora, al hacer la cuenta, vamos a obtener. En la primera componente, ya sabemos cómo se hace esto, nos va a dar 3x menos y. En la segunda vamos a obtener menos 2x menos y menos z. Y en la última vamos a obtener 2x más y más z. Ahora uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con la transformación lineal? ¿No es cierto? Que habíamos encontrado la fórmula y era x más y menos z, x más z, si mal no recuerdo, ¿sí? Esta era la fórmula de la transformación lineal, no tiene nada que ver con esto. Entonces lo que nos dicen es, bueno, ¿y cómo podemos hacer para encontrar la fórmula con una cuenta parecida? Bueno, la idea sería tratar de buscar, ¿sí?, o tratar de por lo menos relacionarlo con la deducción que hicimos antes. Entonces acá, en lugar de colocar las coordenadas x y z, fíjense que las coordenadas x y z son las coordenadas de x y z en la base canónica, pero no en la base que nosotros estamos utilizando, por lo menos para esta matriz asociada. Entonces lo que vamos a hacer
¿sí? Es, en lugar de eso, vamos a utilizar las coordenadas del x y z, pero en la base b, en la base que me dieron, que son las que nosotros ya calculamos, ¿sí? Que eran 2x más y sobre 5, x menos 2y sobre 5, y en la última creo que era z, ¿sí? Es decir, que acá, a ver, acá nosotros tenemos las coordenadas del vector x y z en la base canónica, pero yo no quiero eso, ¿m? ¿Está bien? O sea, acá tenemos, acá lo que tenemos son las coordenadas del un vector x y z, ¿no es cierto?, en la base canónica, que vamos a utilizar la letra E para abreviarla, la base canónica. En cambio, no quiero eso, yo voy a poner acá las coordenadas del x y z, ¿sí?, en la base B, ¿sí? Y voy a usar la notación que venía, que usamos recién, ¿no? O sea, las coordenadas del x y z, pero en la base B. ¿Está bien? Ahora, resolviendo esta multiplicación, que nos va a llevar un tiempito, vamos a ver a qué llegamos, porque probablemente no lleguemos a la fórmula de la transformación. Vamos a ver cómo hacemos para llegar a la fórmula de la transformación. En este caso vamos a multiplicar el primero por 3, o sea, me va a quedar 6x más 3y sobre 5, y el otro por menos 1, o sea, menos x más 2y sobre 5. Ahora, el último por 0, por eso no lo hice. Multiplico este por menos 2. Menos 4x menos 2y sobre 5. Este por menos 1, o sea que más menos x más 2y sobre 5. Y el último por menos 1, o sea menos z. Y finalmente hago esto por esto, o sea 2, 1, 1 por, a ver, acá me quedaría 4x más 2y sobre 5 más x menos 2y sobre 5, y acá en el último más z. Vamos a ver qué pasa con esto. Hagamos las cuentas. 6 menos 1, 5, dividido 5 me da x. 3y más 2y son 5y, sobre 5 me da x más y. ¡Qué casualidad! Menos 4x menos x son menos 5x, ¿sí? Y acá tendríamos menos 2y más 2y, o sea que acá tendría menos 5, no, perdón, menos x, porque me quedaría menos 5x, y acá te daría menos 2y más 2y sobre 5, no queda nada, menos x menos z, ¿sí? En esta segunda, ¿no? Y en la tercera tendríamos 4x más x son 5x, o sea, me daría x, porque divido por 5, 2y menos 2y se van, ¿sí? Y finalmente quedaría x más z. Muy bien. ¿Qué pasó acá? No obtuve la fórmula, ¿sí?, de la transformación lineal. ¿Pero por qué? No obtuve la fórmula de transformación lineal porque acá lo que tengo son las coordenadas de f de x y z, pero las tengo expresadas en la base de salida, en B', ¿sí? Entonces, para yo obtener justamente la fórmula de la transformación lineal, necesito interpretar esto, es decir, que la fórmula, ¿sí?, f de x y z la voy a lograr haciendo esto, ¿sí?, multiplicado, o sea, esto por el primer vector de la base, más esto por el segundo vector de la base, más esto por el tercer vector de la base, es decir, x más y por el primer vector de la base, que es 1, 1, 0, más menos x menos z por 0, 1, 0, más x más z por 0, 0, 1. ¿Sí? Vamos a ver, entonces tendríamos primera componente x más y nada más, porque las demás quedan en 0. Segunda componente, x más y menos x menos z. Esta es 0. Tercera componente, 0, 0, x más z. Y si hago la cuenta, obtengo justamente la fórmula de la transformación lineal. Las x se van, no queda x acá. Quedaría y menos z, x más z, que es exactamente la fórmula de la transformación lineal. Muy bien. Bueno, entonces en esta
De esta manera es que hemos encontrado, ¿sí?, la forma de hallar la fórmula de la transformación lineal conociendo su matriz asociada. Ojo que no es tan sencillo el procedimiento que hay que realizar. Muy bien, bueno, la próxima clase vamos a seguir resolviendo ejercicios sobre matriz asociada. Nos vemos.